Amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches, buenos días si lo ven grabado, buenas tardes también si es que están en algún otro punto del planeta. Gracias por acompañarme. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema, digamos, enfocándonos en lo que es el preludio de forjar una realidad, ¿no? Lo hemos puesto como título Estructurando nuestra realidad, ¿no? O sea, yo sé y soy consciente de que hay muchas miradas de cómo estructurar la realidad o crear realidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, manifestación consciente, vemos, por ejemplo, la mirada de José Luis Parisse, vemos de repente Joe Dispenza, etcétera. Claro, en todas se pueden parecer en algo, todas están orientadas en que tú puedas concretar y materializar lo que tú desees. La cosmovisión andina, digamos, es muy interesante, no deja de ser apasionante en sus contenidos. Les escribo un poquito de mí antes de entrar de lleno. Todavía estamos haciendo esto como un preámbulo. Em, ¿Cómo es que empieza un poco mi idea de explorar? Primero, por los testimonios, por las cosas que iba ya recibiendo en cuanto a lo que se sabía de la cosmovisión andina, lo que hacían algunos pacos. Entonces, mi primer encuentro, sí, lo confieso, fue con los Núñez del Prado y fue bastante interesante. Fue una descripción ya intelectualizada, también sincretizada, por qué no decirlo también, pero no deja de ser interesante. El aporte de ellos en relación a compartir la cosmovisión andina es interesante en relación a muchas pautas energéticas internas, ¿no? No enfocan mucho en lo que es el ritual, ¿no? Cuando tú ya tienes contacto con los pacos son los maestros o los sacerdotes andinos, sí, obviamente dan mucho espacio a lo que es el ritual, ¿no? Ahora, eh, hay algo muy interesante que yo rescato de los queros, aunque lo que yo quiero ofrecerles no es exclusivo de los queros, por si acaso. No es algo relacionado a la actividad o a lo que hacen los queros como tal, ¿no? Porque hay muchas comunidades que tienen sus prácticas particulares. Por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Wilcamaro Hualpa, que él es de la comunidad de Cauri, tiene un distintivo en sus tejidos, en sus tocapos, y también tiene un rasgo, digamos, cuando hacen sus rituales, sus conexiones, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a Ozangate, a los pies de Ausangate, ahí está el guardián que es Rufino Turpo y tiene otros rasgos, tiene otras pinceladas y también hay un distintivo en sus mantos, en la forma de proceder en los rituales, etcétera. Los queros tienen sus distintivos, por ejemplo, esta chalina que me acompaña es una chalina quero y tiene pues también sus particularidades, etcétera, ¿no? Quizás los queros, buenas noches, María. Quizás los queros se hayan vuelto famosos porque esto ocurre a raíz de que Óscar Núñez del Prado, el papá de Juan Núñez del Prado que aún vive, eh, lanzó como noticia de que había encontrado al último ayo inca, a los supervivientes incas. Claro, ya se descartó eso de que fue el descubrimiento de ellos porque sí había intercambio entre las comunidades que están en Cusco con las comunidades queros, pero ellos aparecían y desaparecían como que no era permanente y constante, pero sí tenían comunicación. Pero cuando toman contacto con estos antropólogos, llama la atención su quechua, digamos, bastante particular y marcado. Llama la atención, por ejemplo, sus dibujos y sus distintivos. Y llama la atención también el uso de los uncus, ¿no? Porque si hay vestigios todavía de la época de los incas, es el diseño del uncu y esa indumentaria la tenían puesto los queros. Entonces es como que en la mirada de los antropólogos le llamó la atención sus dibujos, le llamó la atención su quechua, digamos, bastante marcado, y también les llamó la atención el uso del uncu, ¿no? El uncu es, si ustedes se van a los museos, era lo que realmente usaban antiguamente los
antiguos peruanos o bolivianos. No era el poncho, por si acaso. El poncho ya es una adaptación que se hizo después de lo ocurrido con Tupac Amaru, por si acaso, ¿no? Si es que no saben esos datos, el poncho ya es como que se implanta como un diseño que viene de Europa. Yo sé que a muchos les puede tocar este relato que les estoy diciendo, pero el poncho no es originario. Ahora, claro, dentro de los dibujos, dentro de los tocapus, dentro de los distintivos que distingue a cada comunidad, claro, muchos de ellos sí son antiguos, pero muchos de ellos ya son adaptaciones y hay cosas que sí radicalmente se han ido retirando con el tiempo. No quiero tocar los aspectos históricos. Para eso ustedes pueden indagar con antropólogos, historiadores, de repente pueden revisar también las crónicas. Hay algunas cosas en las crónicas que se refieren sobre, por ejemplo, rituales, etcétera, ¿no? Lo que llama la atención, vamos directamente al grano, como diría el dermatólogo. Lo que llamó la atención es justamente un relato en relación a lo que dijo Nicolás Paucar. La gente de la comunidad Queros, por ejemplo, como muchas otras comunidades, pero relato esta porque sí llama la atención, vivir a 4.500 metros sobre el nivel del mar o a 5.000 metros. Y mucho tiempo han estado ellos allí, digamos, aislados, han estado teniendo que convivir con la naturaleza, donde prácticamente es muy difícil cosechar cosas eh, que tú puedas, digamos, mantener eh, tu existencia sin ningún problema. ¿Cómo tú haces para poder supervivir en una situación en que estás alejado de muchas cosas, que no puedes sembrar muchas cosas, que no puedes cosechar muchas cosas? Y la respuesta que te da Nicolás Paucar era que si no hubiésemos hecho uso de la magia, no pudiésemos haber vivido. En las palabras de, por ejemplo, de este antropólogo italiano llamado Darío Astengo, él hace referencia de que los que viven en zonas muy altas han encontrado mecanismos de supervivencia que para nosotros los occidentales o los que vivimos en ciudad se considera como magia, porque en realidad ellos hacen rituales para que pueda venir la comida, para que puedan cosechar, para que puedan supervivir sus animales y para que la persona pueda permanecer bien en su nivel energético, en su campo energético. Y sí, hay muchas cosas que felizmente se han podido rescatar en cuanto a lo que es energía interna, manejo de rituales y también manejo puntual de las energías. Y este manejo se ha adaptado mucho. No pretendo decir que, oh, he descubierto lo que hacen los de Ausangate, los Queros, los Cauri, los Cayahuayas. Yo he descubierto eso. No, no puedo decir eso porque eso ya siempre ha existido, pero han habido adaptaciones que se han hecho en cuanto a lo que Occidente lo está empleando o lo está entendiendo. Y esto ocurrió a raíz de que un señor llamado Miguel Valls, cuando entra a la comunidad Queros, le da una interpretación basada en José Luis Parise de cómo tiene que manejarse los mantos y da a conocer a través de los videos que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Mindalia por ejemplo, en otras plataformas de ese tipo, de cómo es que se mueve la estructura de la realidad con los mantos. Esto es verdad, parcialmente, pero no es totalmente. Pero sí sería bueno que lo revisen si es que les llama la atención cómo es que se puede mover la realidad. Y sí se puede mover la realidad a través de los mantos, sí, pero no es la única manera. Se utilizan también otros mecanismos, ¿ya? Ahora, vamos a lo nuestro, que es lo que nos interesa, porque estamos aquí reunidos porque el objetivo es estructurar nuestra realidad. Y ellos tienen una manera de pensar muy diferente a nosotros. Cuando uno va a las zonas altas de Cusco, se va, por ejemplo, a las comunidades aymaras de Puno, o se va a las comunidades aymaras de Bolivia, o te vas a los Cayahuayas, ellos en realidad tienen una mente muy diferente a nosotros. Y la mente de ellos no necesariamente tiene la moral que nosotros tenemos, ojo. Y cuando yo digo moral, que no es la misma de nosotros, no significa que sean inmorales, por si acaso. Es una moral diferente, porque nosotros entendemos la espiritualidad mucho con respecto a la palabra moralidad. Y la palabra moralidad, desde mi punto de vista, ya como Fernando Perales, les digo de arranque, no tiene nada que ver con la espiritualidad.
por si acaso, si uno cree, y se los puedo demostrar, pero a lo largo de un recorrido que podemos caminar juntos, la espiritualidad no tiene nada que ver con la moralidad. Pero para que no se queden inquietos con esto que estoy diciendo, tampoco tiene que ver con la inmoralidad, ni con lo moral, ni con lo inmoral. Es amoral, para de ser exacto. No se circunscribe a que esto es bonito, esto es maldito, que esto está bien, que esto está mal, que esto que así, que esto que da. No, no entramos en eso. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que puede enrollar la mente de una persona es la moralidad y es los paradigmas que alguien, por ejemplo, traduce en lo que es, por ejemplo, la imposición de cosas que hemos aprendido de nuestra familia, que no está mal, que nos ha servido para eh, convivir, para compenetrarnos en la vida, pero digamos, si yo quiero una vida diferente, tendría que desligarme de los patrones impuestos por el sistema de familia. Si yo creo que la ciencia solamente se puede curar la infección a través del antibiótico, y si yo tengo eso como convicción, cuando yo voy a convivir con la naturaleza, va a ser muy difícil de que yo pueda sanarme una infección en medio de la naturaleza y que no sea antibióticos. Entonces hay un paradigma que, digamos, está ligado con la medicina. El paradigma de la familia, de la imposición de la familia, el paradigma de la religión, el paradigma de la política, por ejemplo, que pensamos que de repente nuestra vida está circunscrita a ciertas cosas que se dictaminan en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, pues les digo que muchas personas que viven allá no saben incluso qué presidente tenemos, no saben cuáles son los parlamentarios, se los digo con toda seguridad. Y digo yo, y si les importara, ya no pudiesen crear la realidad que ellos tienen. ¿Por qué? Porque se contaminaría su mente en relación a paradigmas que son no nuestros. Por ejemplo, para ti es muy importante que tu billetera esté llena, que todos los meses ingrese dinero a tu cuenta, de que de repente a ver cuál es el comunicado del presidente, ¿no? O de qué es lo que va a dar el poder legislativo como nuevas leyes que nos favorezcan, o que de pronto aparezca algo que solucione el problema de salud X, Y o Z. Paradigma de la medicina, de la religión, de repente esto está bien, esto está mal y cosas por el estilo. Entonces, de verdad que nuestra mente occidental está, digamos, atiborrada de cosas que no digo que sean malas, pero ya están implantadas, ¿ya? Muchas pueden ser funcionales, pero si ya estás cansado de ciertas cosas, implica reconocer que lo que tenemos son contenidos. ¿Ya? Vamos a quedarnos con esto, ¿no? Tenemos contenidos que ellos no tienen. Ellos no pretenden discutir muchas cosas y yo especialmente doy valor a los aspectos de la cosmovisión andina a los que viven en zonas muy altas. Por decir, la zona que hemos visitado, bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, zonas de Ausangate, las comunidades, por ejemplo, que están en las zonas altas del Cusco, ¿no? Y estas comunidades o estos maestros tienen una mente muy diferente y quizás en las prácticas podemos hacer cosas que están direccionadas en relación a ello, ¿ya? Ahora, ¿tienes que ser no católico? No, pues les voy diciendo algo también que de repente podemos idealizar, pero la mayoría de estos maestros andinos, que por más que vivan en zonas muy altas, no significa que no han sido impregnados por la cultura occidental. Sí han sido impregnados, y es más, la mayoría de ellos, por no decir todos, creo que todos me atrevería a decir, me arriesgo a lanzar esto, pero son católicos. Pero claro, es un catolicismo que se ha entrado en un consenso que es muy diferente eh, al catolicismo que practicamos nosotros en Ciudad. Es diferente. ¿Por qué? Porque para ellos es perfectamente eh, aceptado el mencionar, por ejemplo, a los apus, a la Pachamama, al Espíritu Santo, a María Virgen, etcétera. O sea, para ellos es normal, está sincretizado, está cohesionado, vamos a decirlo así, ¿no? Ya, esto se lo digo de manera de introducción y vamos a mostrar algunas cosas que pueden ser interesantes como para poder ilustrar más este tema, ¿ya? Acá he creado esta diapositiva. No soy muy bueno, disculpen con las diapositivas, realmente soy muy malo, pero he tratado de hacer lo mejor que puedo para que se pueda, lo mejor que pueda para que podamos entenderlo, ¿ya? Ya, bueno, entonces
Vamos a compartir esto de acá, ¿no? Principios fundamentales. Es los tres principios fundamentales, ¿ya? Estos se consideran los pilares sobre los que se sostiene todo, dice. A veces se les llama los fundamentos del runasimi, ¿ya? Del quechua, ¿no? El runasimi. Esto, por si acaso, tiene que ver puntualmente con Cusco, ¿no? Entonces está este código o fundamento, podemos llamarlo, código Yanantin, por ejemplo, ¿no? La ley de la complementariedad. El universo está compuesto por pares, opuestos pero complementarios. Por ejemplo, el día y la noche, o mujer, hombre y mujer, sol y luna. Estos opuestos no luchan entre sí, sino que se necesitan para crear totalidad y equilibrio. Es una visión que va más allá de la simple dualidad, ¿ya? Esto vendría a ser el fundamento Yanantin. El otro es Masintin, ¿no? Que es la ley de la similitud y la igualdad, ¿no? Se refiere a la relación entre elementos similares que se potencian y se reconocen entre sí. Por ejemplo, la relación entre hermanos o entre miembros de una misma comunidad que se apoyan porque complementan una esencia en común, y también la unión Yanantin-Masintin, que es la integración de ambas. Es la danza constante entre lo complementario y lo similar. No nos hagamos bolas con respecto a esto, sino que la cosmovisión andina, para que tú puedas crear algo, necesitas de las dos fuerzas, la fuerza masculina y la fuerza femenina, ¿ya? Es más, en las ofrendas, en muchas ofrendas, no en todas, se toma en cuenta los valores que tienen que ver con las energías que me sostienen del cielo y las energías que me sostienen de la tierra. Vamos a graficarlo esto de aquí. El ser humano es un ser, digamos, naturalmente dotado con un potencial como de puente entre las energías de arriba y las energías de abajo. Pero no solamente entre las energías de arriba y de abajo, entendido también con las energías de todas las direcciones. En términos generales, pudiésemos referir sobre las cuatro direcciones, y mañana vamos a referir sobre un tema interesante que tiene que ver con los seques. Los puntos y los hilos seques conectaban la energía del centro del Cusco con todas las huacas y las fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Pero aquí yo quiero considerar algo. Si no se rescata mucho los aspectos de la energía interna, hay que tomar en cuenta que dentro de nosotros, digamos, existe el punto Cosco o Osjo, ¿no? Como lo quieran llamar, como el punto central, donde se encuentran los cuatro suyos. Los cuatro suyos son, ya saben, Conti-suyo, Anti-suyo, Chinchai-suyo, Koya-suyo, y cada suyo tiene, digamos, un tipo de fuerza de energía magnética y tiene que ver con una fuerza de polaridad o una fuerza de punto magnético de la Tierra. Se parece, no es exactamente igual a norte, sur, este y oeste. Se parece o es más o menos por ahí, pero no es exacto. Y estas fuerzas de las cuatro direcciones, las fuerzas de arriba y las fuerzas de abajo, el ser humano tiene esa capacidad de que puede converger todas esas fuerzas, ¿ya? Entonces, el ser humano es un punto de unión donde todas las fuerzas y las energías del universo, del cosmos, del cuarto cielo que refiere, por ejemplo, Ana María Gálvez en su libro sobre el Chucky Chinchay, que al parecer, les voy diciendo, la máxima deidad, miren, es bastante atrevido lo que ella propone y en realidad lo funda muy bien, que posiblemente la máxima deidad, pero entendido deidad, yo al decir ya deidad, ya estoy poniendo un nombre occidental, trato de acercarme a cómo ellos quizás hayan podido concebir las conexiones energéticas. Digo quizás porque no tenemos, nadie los tiene. Tenemos rezagos, tenemos posibilidades, pero al parecer la máxima deidad dentro de la cosmovisión andina, se van a sorprender, era el gato montés, era el Osjoy o el Titi, ¿ya? Y que denominan en algunas crónicas como la deidad del cuarto cielo. ¿Y a qué se refiere el cuarto cielo? En términos generales, hoy día vamos a describir de que hay tres pachas, que está relacionado con el Hanak Pacha, Kai Pacha y Uju Pacha. Pero hay un cuarto cielo, y ese le llaman muchos el Waj Pacha, o se llama también el Jawa Pacha, le dicen algunos. Bueno,
entrar en el consenso, vamos a quedarnos con la versión de Ana María Galvez, que hace referencia a que ese Titi tiene una serie de características y está presente en varias culturas, sus gráficos. No voy a hablar del Titi por si acaso, estoy todavía leyendo el libro, pero está muy interesante. Pero, ¿por qué desapareció de pronto este gato montés como máxima deidad en la cosmovisión andina? Porque los españoles vinieron con el prejuicio de lo que había impuesto un papa en Europa en el siglo XII o XIII, de que el demonio tenía la forma de un gato. O sea, los gatos negros siempre se relacionaron en Europa como los gatos del demonio, ¿no? Entonces, cuando los españoles, al parecer, vieron en el Coricancha la representación del Osjoy o del Titi o del gato montés, para entenderlo nosotros, eso sí decidieron extirparlo. Entonces, ¿qué queda en nuestra memoria? La honra del cóndor, sí, porque el cóndor está presente en Tiwanaco, está presente en varias comunidades y culturas antiguas. Está presente el cóndor, sí, está presente el águila, está presente muchos otros animales. Está presente también parcialmente la llama, el puma, ¿ya? Y está presente también el colibrí. Entonces, claro, nosotros tenemos entendimiento de que estas fuerzas son arquetípicas. Bueno, es que, a ver, nos metemos a esto, tenemos que detallarlo con mucho cuidado y vamos a detallarlo con minuciosidad porque esto que estoy diciendo de fuerza masculina, femenina, hay que tomar en cuenta que tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y el hemisferio derecho es más femenino y el hemisferio izquierdo es más masculino. Tenemos un área del cerebro que es más lógica, más racional, más matemática, más deductiva, pero tenemos un hemisferio que tiene que ver más con la imaginación, la música, el arte, la danza, el movimiento. Digamos también, la mujer es más emocional y el hombre es un poco más pensante. Entonces, digamos, el hombre es más yacha y la mujer es más munai. Y cuando se juntan estas dos fuerzas, yachai y munai, aparece un buen hacer. ¿Qué es el hacer? Es el yankai. Entonces, digamos que en la cosmovisión andina, al menos de lo que se tiene como rescatado, se hace referencia del código yachay y había un distintivo que es la mascaipacha o la macaipacha. Acá también en el corazón había un distintivo que hacía referencia al código Munay y también el ombligo o la zona del área del ombligo que tiene que ver con el Yankai. Entonces, cuando estas dos fuerzas se juntan, aparece la tercera. Y hay un también código que es muy importante, que es el Rimay, que a través de la palabra tú puedes crear cosas. Pero ahora, hay que entender toda esta cosmovisión. Nosotros ahora yo estoy diciendo cosas y yo también como occidental que soy, y ustedes también como occidentales de repente que son, están entendiéndolo de acuerdo a los códigos que hemos aprendido siempre. Voy a tratar de ceñirme a eso. Entonces, cuando decimos mi Yanantin, de pronto decimos, ¿no? Mi pareja, Yanantin, es mi complemento, y con ella podemos unir fuerzas. ¿Para qué? Para hacer cosas. Como se hace, por ejemplo, en Oriente. Por ejemplo, en el Tíbet, se hace referencia de que, por ejemplo, la fuerza que está hacia arriba es la masculina y la de abajo es la femenina. Esto también en la India. Entonces tú haces una práctica de respiración, haciendo de que mientras inspiras, tomas contacto con la base de tu columna y luego cuando sueltas el aire, tomas contacto con la parte superior de tu cabeza. Y cuando te unes en una relación sexual con tu pareja, pudieses también crear una realidad, porque así como tú puedes crear en una relación sexual a un bebé, puedes crear también una realidad concreta a través de ese acto sexual. ¿Ya? Ahora, pero no es necesario que entremos por ahora a esas cosas. No hay todavía, digamos, algo que se haya rescatado directamente de la cosmovisión andina en relación a lo que es la práctica Maituna Tantra o de Karma Mudra, que es el equivalente, ¿no? No hay algo directo. Es muy probable que sí haya existido, pero bueno, si hay, lo voy a averiguar y también lo compartimos, que es muy probable que sí haya existido, pero podemos usar también otras propuestas que puedan complementarse perfectamente con la cosmovisión andina, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a continuar acá, borramos esto de acá, F5, ya, ya.
Entonces, un poco como para que quede claro, esto de acá es mucho más amplio, ¿ya? El, por ejemplo, yo soy varón, y si yo, por ejemplo, trabajo con un socio que es varón, estaríamos uniendo fuerzas más íntimas. Y digamos que para llevar a cabo proyectos o ciertos planes de vida, a veces funciona muy bien lo más íntimo, ¿ya? Como por ejemplo, en el caso, vamos a ponerlo así profanamente hablando para que lo entiendan. Los Beatles, por ejemplo, eran cuatro hombres, ¿no? Bueno, podemos entrar a supersticiones, a ideas, pero bueno, valió el hecho de que la fuerza más íntima, que es la fuerza de un solo género, quede, digamos, impulsada o propulsada para que vaya en una sola dirección. Una fuerza Yanantin más Intin podría ser, por ejemplo, el grupo ABBA, por decir, ¿no? El grupo musical ABBA, que eran dos parejas, y tú con eso, digamos, direccionas a un tipo de energía, ¿ya? Ahora, cuando se trata de materializar, les cuento una anécdota que tiene que ver con, por ejemplo, a veces hay personas que se van, las chicas o los chicos, por ejemplo, pues vamos a tomar contacto con María Pasa, con Martín Quispe y vamos a hacer entonces un ritual. Entonces, bueno, se cuenta que cuando María Pasa estaba más joven, un grupo de chicas, creo que venían de México, eh, pues se habían encontrado con María Pasa, venimos para hacer un ritual, y dice, ¿qué? ¿Ustedes nomás vienen? Le dice, sí, bueno, ya, y hombres, no, no hay, pues, y ella pues estaba más joven y podía dirigir. Me dice, y ese joven que les ha traído, no, ese es el chofer del bus, dice. No, díganle que se quede, le dice. ¿Por qué? Porque si quieren hacer un ritual para materializar, él tiene que quedarse. Le dice. Entonces, ¿qué le habrá dicho María Pasa? Que tuvieron que persuadir al chofer de ese bus para que se quede y tuvieron que pagarle para que se quede. Porque si solamente lo hacían las chicas y encima que María Pasa era mujer, decía, no, no va a funcionar el ritual. Y es que en realidad si tú te pones a pensar, nosotros, ¿qué somos? Papá y mamá se juntaron, hicieron calor, ¿y qué apareció? Apareciste tú, haces calor, te juntas, papá y mamá se juntaron, hacen calor y apareciste tú. Apareció la fuerza más Intin Yanantin, se juntan y aparece la tercera fuerza. Que un poco tiene que ver esto con Pachacamac, pero es una indagación muy personal, ¿no? Porque dice que Pachacamac es el dios de los temblores, es el dios de la creación y todo lo demás, ¿no? Y lo mismo se le adjudica al Señor de los Milagros, que vendría a ser un sincretismo o una evolución del dios de Pachacamac. Y curiosamente le dicen al Cristo de Pachacamilla, eso tiene su historia, ¿ya? Pero bueno, podemos sacar provecho sobre estas iconografías, no destruirlas, porque si tú las quieres destruir, te vas a destruir tú. ¿No? O sea, destruir ideas no es hacer de que todo sea para nuestro beneficio. Si realmente queremos, hay una cosa que dijo un profesor de la San Marcos muy interesante. Si nosotros creemos que queremos defender la cosmovisión andina destruyendo lo hispano, estamos haciendo lo contrario a lo que predicaban los incas. Porque los antiguos peruanos, cuando visitaban los nuevos pueblos que tenían de pronto cultos, preferencias diferentes, lo que hacían ellos cuando iban ocupando y ampliando sus territorios era cohesionar y respetar sus cultos y lo adherían a su propio culto. Porque, por ejemplo, el templo de Pachacamac no es exclusivamente inca, fue inca, pero antes de eso fue Wari, antes de eso fue la cultura Lima, la cultura Ixma. O sea, pasaron muchas culturas y se mantuvo el culto. Y si nosotros somos realmente de una conciencia que tiene que ver con las raíces de nuestra sangre y del Tahuantinsuyo, entonces no podemos decir, no, esto no sirve, hay que quitarlo, que esa es imposición española. Hasta el indígena que está en las alturas de Queros, yo les puedo apostar que si se hacen una prueba de ADN, les aseguro que deben tener por lo menos un 10% de sangre española. No creo que haya un quero que sea un indígena 100%, es muy difícil. Todos somos mestizos. Y el blanquiñoso de la costa, que uno puede decir, bueno, es muy españolito, les apuesto que debe tener un 10% de indígena por lo menos. Entonces, ¿qué hacemos para hacer
muy peruanos o muy bolivianos o muy autóctonos, a ver, muy, ¿qué hacemos? Vas a desgarrar de tu piel, de tu ADN, de tu historia. No, úsalo para tu beneficio. Lo importante es que, claro, hay que reconocer todas las historias. Somos hijos de los conquistados, bueno, aunque no fuimos conquistados, hubo una, no voy a hablar de ese tema, pero en realidad eso de que la conquista no fue tanto así, hubo una alianza en realidad. Pizarro tuvo la colaboración de muchos pueblos, como los huancas, por ejemplo, ¿no? Como los chancas, eso lo sabemos, eso está en las historias. Sin el apoyo de los huancas, los españoles no hubieran podido asentarse aquí en el Perú. Y hay que recordar que Pizarro, el conquistador, tuvo descendencia con la hermana de Atahualpa, con la hija de Huayna Cápac. Tuvo dos hijos, hizo descendencia. Entonces, bueno, tampoco no quiero decir que aplaudamos todo lo que hizo España, hay que reconocer también sus horrores, horrores. Hay que ser sinceros, tampoco no hay que pasar, tampoco hay que ni destruirlo, ni tampoco hay que sobredimensionarlo. Lo único sagrado y que me encanta mencionar es tu existencia, ¿ya? Y hacer de que todas estas cosas sean funcionales. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya tenemos idea de lo que es esto. Ya, pasamos acá. Ya, entonces vamos a mencionar esto de acá, conceptos clave que actúan como códigos de vida, ¿no? Por ejemplo, la Pachamama. La Pachamama no es solo la tierra, por si acaso, sino es un ser vivo, consciente, sagrado, del cual somos parte. El código aquí es el respeto y reciprocidad. Algo que quiero hablar sobre la Pachamama. ¿Qué significa Pacha? Pacha significa espacio-tiempo. Eso es lo que significa Pacha. Y Pachamama vendría a ser la gran madre espacio. Les voy a contar algo que es muy mío. Siempre la madre es sostenedora, siempre la que sostiene. Digamos, están los elementos tierra, fuego, agua, aire, ¿no? Está también el espacio. ¿Cuáles son los elementos que sostienen? Por ejemplo, la gran Pachamama es la madre del universo, es la madre de todo el cosmos. El espacio infinito sostiene, si es que existen las estrellas, lo pongo en duda, no sé, sostendría las estrellas. El espacio infinito sostiene a las estrellas. El espacio infinito sostiene al sol. El espacio infinito sostiene a la luna. El espacio infinito sostiene a la tierra. Pachamama es espacio y tiempo. Ese espacio infinito es la gran madre que sostiene a todos. La madre del sol es la Pachamama. Y un aspecto de esa Pachamama infinita es el aspecto sostenedor que es la Jalpa Mama, que es Madre Tierra, o la Mama Pacha, como dirían también en Pumbo, la Mama Pacha. Jalpa Mama o Madre Tierra, diosa del elemento tierra, es elemento sostenedor. Pero de pronto hay que desmitificar, no hay que sacralizar todo. Dentro del espacio hay cosas también no tan bonitas como los asteroides o meteoritos, el Atlas, no sé. Pero hay aspectos hermosos como por ejemplo el Sol que nos da vida. La Tierra también nos nutre, pero también hay seres que de repente no son tan bonitos. Es que nada es bueno ni malo en la cosmovisión andina, porque si de pronto uno entra con una mirada muy occidental y dice, no, porque es malo, eso, que eso no es Dios, eso no es cristiano, y que en el espacio, no, o sea, no existe ni bueno ni malo, no existe el aspecto moral como lo percibimos nosotros. No es que sean inmorales, subrayo nuevamente eso, porque no quiero que la mente de nosotros se vaya para otro lado. No es ni moral ni moral, es reconocer la existencia como tal, ¿no? Entonces, la Pachamama es esa gran fuerza infinita y nosotros somos espacio y nuestra carne también es tierra. Y hay algo que, por ejemplo, podemos adherir como energía interna, es que hay unas prácticas que vamos a ver posteriormente que enseñó Benito Corihuamán, que fue un maestro muy famoso en su época, en la década de los 60, 70, y que incluso le enseñó a los Núñez del Prado, específicamente a Juan le enseñó, y él enseña de que nosotros también habita un aspecto que cumple la función de la Pachamama,
que justamente está debajo del ombligo o en medio del ombligo. Y hay una práctica que se hace, que se llama el Hushamihu, y que no a todos les gusta. Dice, ¿qué opina de los apus, de los ángeles sanadores? Uy, Dios, sería desviarnos. ¿Eso de los papitos te refieres, por si acaso, Mitzi, Alba? Ya mira, hoy día prefiero no responder eso. Te puedo responder, te lo respondo mañana en la tarde, mañana, ¿ya? Porque si no me desviaría, ¿no? Miren, los apus, a ver, voy a darte una respuesta en general de los apus, ¿ya? Mm, es una respuesta muy mía, ¿ya? Mira, a mí me gusta esto que escuché muchas veces de varias cosmovisiones, pero no las voy a traer acá porque no quiero contaminar el tema, ¿ya? Pero hay algo que de pronto nosotros como occidentales se nos ha inculcado de que nosotros necesitamos a Dios para tener cosas. Pide sabiduría a Dios, pide esto, pide para que Dios te lo dé. Tenemos una cultura muy pedidora, o sea, que no está mala, digamos que es diferente. Pero hay otras culturas que dicen al revés. Está bien, Dios existe, ¿no? Dios como Dios existe. Pero en realidad es más al revés. No es que tú necesites a Dios, es que Dios te necesita a ti. Porque hay fuerzas arriba que quieren hacer cosas, pero no son fuerza del caipacha. El teatro de la existencia es caipacha, el mundo en el que vive el ser humano. La fuerza sostenedora de la madre es muy poderosa porque da de comer a todo el planeta. Pero ¿cómo puede hacer algo directamente en este mundo caipacha la madre? Solamente a través de nosotros, el padre y la madre. Quitemos padre y madre, las fuerzas de arriba y las fuerzas de abajo, para poder obrar, necesitan de las manos de un hombre. ¿Cómo sería esto de la alianza? Digamos, nadie es perfecto, ¿no? Nadie lo es, pero estas fuerzas pueden operar si tú quieres a través de nosotros y haces un buen AINI. Y esto es justamente lo que quiero tocar, porque nosotros tenemos claro el AINI con nuestra familia. Le regalas algo a tu mamá porque es su cumpleaños, porque tu mamá te dio directamente de comer. Tu papá también, de repente, tus hermanos, tu jefe, le das un regalito, le estás dando un reconocimiento y eso despierta el alma, despierta el Munay. De pronto yo te doy como obsequio este libro. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Gracias, gracias. Se despierta la chispa de la vida. ¿Ya? Eso sí tiene que ver mucho con cosmovisión andina. De repente también con otras cosmovisiones, pero se despierta esa chispa ya. Entonces, claro, eso es porque estás despertando la conexión. Esto lo vamos a ver un poquito más mañana, porque mañana vamos a hablar de los hilos seques, que es la conexión con todas las fuerzas. Algo en esa persona se despierta cuando hay ese reconocimiento. Gracias, gracias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una concepción del Laini, del intercambio, pero muy caipacha, muy humana, ¿ya? Las personas en el mundo que saben de magia, pero magia bien entendida, no la magia necesariamente la retorcida, ni que haces tampoco convenios con seres oscuros, no necesariamente, ¿no? Digamos que reconociendo a las fuerzas que nos sostienen, porque en realidad el sol, gracias al sol, nosotros tenemos como proceso de fotosíntesis en las plantas, se da en la piel, está demostrado científicamente. Nosotros, cuando un astronauta viaja al espacio, tiene un problema en que ha estado apartado de la gravedad de la Tierra porque la madre Tierra te nutre a través de la fuerza de la gravedad y no solamente en eso. Dime, ¿qué cosa que tú comes no tiene nada que ver con la madre Tierra? Todo. No, que yo como pollo, que no es no, el pollo come maíz que viene de la Tierra. Todo es de la madre Tierra. Y claro, si tú crees que es un ser inerte y de la nada comienzan a aparecer las cosas, es mentira, porque tú cuando le hablas ya a las plantas, a los seres vivos, cambian su conducta. Pero como ser vivo, la Pachamama sí necesita el reconocimiento de sus hijos y sí necesita de tus manos.
La Pachamama, digamos, o la Madre Tierra, la Jalpa Mama o la Mama Pacha, es un ser muy poderoso, pero tampoco es omnipotente, se puede poner triste. También los apus se pueden poner fastidiados, incómodos, si transgredes, por ejemplo, sus espacios o no pides permiso o no eres respetuoso o no saludas, pues hay historias que pasan cosas. Eso es algo que sí he podido verificar. O sea, en la experiencia que, por ejemplo, la última que tuve en Ausangate, por ejemplo, la última, porque yo he viajado varias veces a Ausangate. Yo recuerdo que hicimos una iniciación de viento con Rufino. Entonces nos acercamos a un espacio y me dice, ahorita va a venir un viento. ¿Qué viento? Acá no sopla nada. Decía yo, nos ha traído. Ahorita van a sentir y cuando tiren acá las hojitas hacia el viento, van a sentir su retribución. Y yo les juro, pues, con la mente occidental que tengo, pues, todavía, ¿no? ¿Qué viento? Acá no corre ni un viento, le digo a Alicia acá, digo. Y de pronto tiramos la ofrenda así, a un espacio, y después vino un ventarrón, pero a los segundos. Y para ella, que de pronto no tendrá la facilidad de palabra que de repente puedo tener yo, ahí está el viento, miren, se han dado cuenta, me dijo. Y es sorprendente, porque incluso él dijo que ahora el cielo se va a manifestar y cayeron dos rayos, uno hacia el este y otro hacia el oeste, y nosotros en el medio. Ahí está la respuesta del cielo, dijo. Las fuerzas del Canak Pacha, dijo. Para él natural. Mira, de repente yo traigo acá a Rufino para que lo explique, no te lo vas a saber explicar, porque no sabe hablar bien el español, pero eso sí, lo vive mejor. A veces uno tiene muchas convicciones porque intelectualmente está lleno de ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, sin ir muy lejos, como empezamos a practicar con Liz, por ejemplo, Liz es una persona que se liga mucho a las nubes, ¿no? Ella cada vez cuando soplan las nubes, yo me acuerdo que un día se puso a jugar en Miraflores porque empezó a venir una nube negra que empezó a cargarse y cubría todo el cielo. Y dije, "Uy, ya vamos a tener que irnos, esa nube es grandaza". Y ella dijo, no, hay que soplar, me dice. Y le decimos, Sol, Sol, manifiéstate, manifiéstate, queremos sentir tu calor, queremos sentir tus rayos. Y empezó a soplar y dije, ¿cómo va a quitar ese nubarrón que es una bestialidad de tamaño? Y les juro que en menos de 5 minutos, no sé qué pasó, pero esa nube se fue y otra vez el sol radiante. ¡Wow! Dije, ¿qué cosa hay aquí? Que el ser humano desconoce el poder de su decreto o desconoce el poder de ciertas cosas que de pronto nosotros tenemos de manera inherente. O sea, realmente si tú comienzas a practicar ciertas cosas que para ellos es, por ejemplo, hablarles a las plantas, ¿por qué? Porque sentido chamánico en general. Bueno, no quiero decir chamánico porque no quiero que tampoco se confunda, pero lo chamánico todo tiene vida. Tiene vida tu celular, tiene vida tu laptop, tiene vida el espacio de tu casa, tiene vida tu libro, tiene vida tus velas, tiene vida todo. Entonces responde, claro, a tu energía, pero tú vas dando forma a tu energía, claro, a través del pensamiento, como sabemos, pero uno concreta con la palabra. El código RIMAI es muy poderoso y, por ejemplo, yo que converso mucho con mi amigo Malku Kuntur, que es de la comunidad de Abancay, él me decía un poco así como que, oye, hermano, acá no hay tantos rituales en nuestra comunidad, todo es código rima y no es como Cusco, me dijo, ¿no? Código rima y ¿qué es? Que tú comienzas a decretar y de repente haces uso con las hojas de coca, que mañana vamos a hablar un poquito más de las hojas de coca. Y que, bueno, nuestro hermano Will Camaro dictó un curso muy, muy bonito. Bueno, vamos a continuar porque no quiero que tampoco nos desviemos de acá. Entonces acá, pasamos acá al F5. Entonces, el Pachamama ya saben qué es, ¿no? Pachamama. Y hay una fuerza masculina que es Iyatexe Huiracocha, eh, vamos a hablarlo después porque si no nos vamos a confundir. Pero digamos, las dos fuerzas, porque cuando tú, por ejemplo, haces una ofrenda, pones, por ejemplo, una figura femenina y una figura masculina. Si ustedes, por ejemplo, se van a Pisac, van a ver un montón de representaciones, figuras masculina y femenina. Por ejemplo, cuando fui a Tiwanaco también,
Bueno, ya mejor no quiero irme por otro lado, pero bueno, el AINI, esto de acá es reciprocidad, profundización, como es el principio central, vale la pena desglosarlo en sus aplicaciones. AINI para las personas, nosotros por ejemplo tenemos reciprocidad en la comunidad, trueque ayuda, aunque trueque, muchos marcan la diferencia que trueque no es lo mismo que AINI. El trueque es que, por ejemplo, yo te doy esto y tú me das lo otro, ¿ah? Es como que es una cosa, digamos, muy densa, densa. Ya, yo te doy este libro y tú me das acá 20 soles. Ya, digamos que eso se considera más trueque para muchos. Pero digamos que es un AINE más densificado, vamos a ponerlo así ya, porque en el fondo a veces uno quiere adornarse con palabras y uno dice, no, 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 porque el AINE es más espiritual. Ya, esa palabra espiritual ya es occidentalizada. Ya, digamos el AINI, digamos hay un AINI que es más denso, que de pronto si hay un afecto y un cariño, yo doy un reconocimiento auténtico a mi maestro o a mis padres y le doy este regalo, no es igual que de pronto porque me consiguieron un trabajo, me aumentaron el sueldo, porque tuve un ascenso y una entrevista, le dé un regalo. De repente es más denso, puede sonar como más grosero, digamos. Pero digamos, los dos son AINI. Porque hay personas que dicen, no, no es igual AINI que trueque. Trueque es, tú me das esto y yo te doy lo otro. No, el AINI es que tú solamente das y que la naturaleza y el universo te da. Entonces, si es AINI, supuestamente la naturaleza a través de otra persona, por ejemplo, algunos tienen ese entendimiento, ¿no? De repente tú ayudas a alguien que estaba necesitado. De repente la Pachamama te retorna, dicen, ¿no? O de repente los sapos. Pero con toda seguridad no te va a retornar nada si tú no te acuerdas de ellos. Entonces la idea es un poco activar estas fuerzas que están latentes, ¿no? Porque, por ejemplo, la Pachamama es simplemente como que no tienes que irte a Cusco, ni tampoco a Puno, ni tampoco a Chavín de Huántar. Está ahí, el suelo que te sostiene es la Pachamama. Aunque haya cemento, está ahí. ¿Ya? Está ahí, te sostiene, la Pachamama te sostiene. Y está ahí el sol, que las fuerzas del cielo, y que por si acaso en la conjunción andina, el sol no es más que tú, tampoco es menos que tú. La Pachamama no es más que tú, pero tampoco es menos que tú. Pero si tú no tienes reconocimiento de ellos, tú tampoco para ellos no existes. ¿Cuándo pasas a ser reconocido? Cuando, cuando tú reconoces. A ver, por ejemplo, acá hay 75. Ay, vamos a ver cómo vamos a pasar a 75, ¿no? Disculpen, a ver, es que hay algunos han puesto, por ejemplo, yo digo, ¿cómo estás Adela, Ivy, Mota, ¿cómo estás Alicia, Andrea, ¿cómo estás Ana, Armando, mi amigo Armando, Betsaida, Betty, Blanca, Carlos, Cecilia, Celeste, Xavi, Chan, Dana, Eddie, Edith, Esperanza, Evelyn, Fatina, Federico, Félix, Flor, Fonchi, Gemelas, Henry, Jan, Angélica, Mari, Ivonne, Jessica, José, Juan José, Juana, Car, Leonidas, Leonora, Lourdes, Luz Herrera, Luz Maritza, Magdalena, Mari, María, María Antonieta, María Rieta, María Luisa, Marisol, Maritza, Maribel, Marta, Mercedes, Mili, Mitzi, Néstor, Norma, Paola, Patti, Ricardo, Rocío, Roger, Rosemary, Rudy, Ruth, Sayuri, Suyos, Teodolinda, Tania, Vilma, Warmi y Juliana y Sumer, no sé qué será, pero el hecho de que cuando yo he mencionado sus nombres no sientes que algo se enciende, ya, eso que se enciende es la chispa de la vida que tenemos nosotros. Les voy diciendo ya un secreto que no te lo dicen mucho en la cosmovisión andina, te lo digo yo desde el arranque, aunque no te matricules en el curso que yo voy a ofrecer. La energía es, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es importante, dar o recibir? ¿Qué es más importante? ¿Dar o recibir? Esto lo dije en otro curso, pero ¿qué es más importante? ¿Qué es tomar o recibir? A ver, ¿qué es más importante? Buenas Da- noches, Fernando. Buenas Recibir. noches. Exacto. Sí, ya, ahí nomás. Lo más importante es recibir, porque tú no puedes dar si no recibes. ¿Cómo vas a dar? Imagínate que estás en un punto cero. ¿Cómo vas a dar? Tienes que recibir. Y si das, tienes que volverte a cargar. Recibe. Pero más importante es tomar. Y un poco para desmitificar, porque hay algo que sí me enseñó
el hermano de María Paz, Alejandro Paz, que es un maestro muy reconocido que hice iniciación con él. Yo recuerdo que nos fuimos a Kenco y se hizo un ritual solamente conmigo y me dijo, vamos entonces a ofrendar. Entonces yo le digo a la Pachamama, no, me dijo, primero tú, primero tú, después ya la Pachamama y los sapos me dice. Ah, ya le digo, primero tú, pide para ti primero. ¿Por qué? Porque es la consigna inicial, es tomar, recibir y hay una tercera fuerza. Se las voy diciendo y esto tiene que ver con ser más hacedores, tiene que ver con emanar. Tomas, recibes y emanas. Les voy a dar un ejemplo sencillo, un ejemplo occidentalizado, pero estas tres cosas tienen que ver con la cosmovisión andina que no se subraya mucho, pero tiene que ver. Pero lo que pasa es que hay que observar y hay que repreguntar. La ventaja es que, bueno, yo tengo mi pareja que es Liz sabe quechua y ella me ha ayudado bastante a decodificar muchas de estas cosas. Emanar. Si solamente tú tomas y recibes, es incompleto. Es mejor que solamente dar. Si tú solamente das, te enfermas. Si la persona da y no recibe y menos emana, se enferma. Los problemas y las enfermedades de los seres humanos vienen por AINI no sanado. Tiene un AINI ¿cómo se dice? No uniformizado. Ese es el problema. Hay un problema en reciprocidad. Hay algo que no ha circulado en la energía. El AINI es energía, ¿no? Tienes que practicar el dar, tienes que practicar el recibir, pero primero tienes que recibir y primero tienes que darte a ti mismo. Y lo siguiente es emanar, pero un ejemplo occidental del emanar es esto. Tú le preguntas a tu hijo, hijo, ¿y tú qué opinas? Hijo, ¿y tú qué sientes? ¿Y tú qué crees cómo lo puedes solucionar? Se enciende la chispa de la vida. Emanar. Disculpen que mencione algo cristiano, pero en realidad dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya gracias a los textos ya traducidos, ya se sabe que ese pasaje de la Biblia es falso, pues, ¿no? Nunca dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Él dijo, conoceréis la aletheia, eso que se libera de ti, que es un aspecto que comienzas a conocer, y la emuná os hará libres, que a raíz de algo que se libera, sacas algo de ti, y eso que sacas de ti sí te hace libre porque expresas. Voy a decir algo que de repente puede ser irreverente, ¿no? ¿Cuál es el centro del universo? ¿Cuál es el centro del universo para que se den las cosas, para que se hagan las cosas? ¿Quién quiere responder? Tú eres el centro del universo. Tú eres el centro donde puede realizarse cualquier cosa. Y es que en realidad es cierto. Cuando veamos el mapa de los X, que está en el templo del Joricancha a manera de un gráfico, el centro del universo es la persona. Quizás de repente a los españoles, por su entendimiento, no es que hayan cometido el pecado, no hay que cometer ese error de estar ahí con esta retórica, así que los españoles, pucha, todos tenemos algo de español, es imposible ya desgarrarte, ya la cultura está implantada, no, que yo soy muy indigenista y estás con tu poncho, si el poncho es francés, ¿qué haces con un chullo? El chullo también es francés, ¿no? O sea, ya son cosas que ya están implantadas, ya no se puede hacer nada, hay que aceptarlos, ¿no? Todos tenemos de eso, ¿no? Y es que en realidad la mente conflictuada, por eso es que, miren, los maestros que son muy reconocidos en el Alto Cusco están muy desentendidos de las cosas políticas, no piensan que el español, no piensan tanto en eso. Porque tiene su mente más despejada, pues de repente no piensan como nosotros o no piensan tanto como nosotros, pero es que en realidad pensar mucho no te hace más libre ni mejor hacedor. O sea, ese es un hecho. Sería mejor que tengamos menos historias, tenemos puros rollos, esa es la cosa. Bueno, ya vamos a continuar, ¿no? Eh, F5 ya. Entonces el AINI con las personas, por ejemplo, AINI con la Pachamama, por supuesto, fuerzas femeninas, digamos Pachamamas, ofrendas y agradecimiento por los alimentos de la vida. AINI con los sapos, montañas sagradas, también eso tiene que ver con el respeto y reconocimiento.
a los espíritus protectores de las montañas, ¿no? Digamos, hay un protector en términos generales se considera que tus protectores son la pacarina o la fuerza femenina que puede ser el río, la Pachamama que te sostiene. Por ejemplo, en el caso de Lima podría ser el Cerro San Cristóbal, el Apu, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pariacaca, ¿no? También el Aine con tus ancestros. Bueno, en ese tiempo con los Malquis, honrar a los que vinieron antes que nosotros, ¿ya? Eh, entonces tú haces una reciprocidad con ellos. Miren, muchas enfermedades se curan haciendo Aini con a los ancestros y no necesariamente los ancestros o las anteriores humanidades han sido santos. No, 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 no. O sea, es que, miren, en el Tíbet, les cuento algo, y esto es muy, muy parecido a la cosmovisión andina. En el Tíbet hacen ofrendas a los demonios. Ahora, están adorando a los demonios. Estoy hablando de lo que hacen en el Tíbet, no se asusten tampoco, ¿ya? Si tú quieres, no lo haces aquí, no, no, no es que vamos a enseñar ofrendas para los demonios o no. Para empezar, la palabra demonio ya está también adaptada a este espacio, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a un espacio natural y lo arrebatas, los seres de ese espacio se van a molestar y si se molestan, como no son humanos, vas a verlos como demonios. La palabra demonio de repente es una usurpación que hace un ser humano y que de pronto vio un espectro terrible que era de repente el espíritu de una montaña o el espíritu de un lugar. Ya, por ejemplo, en el Hoponopono, que es chamánico, el Hoponopono es chamánico, por si acaso hay personas que dicen que no, es chamánico, el Hoponopono es chamánico. Y yo he estudiado muchos años y el Hoponopono, y Jaliaka Lagiolén, que es justamente una persona, dice, las personas que se dedican a la albañilería, a la construcción, la mayoría sufre de artrosis. ¿Por qué? Porque las entidades cuando usurpan sus espacios y esos albañiles no piden permiso, se toman como represalia de que estas personas sufran la artrosis. Entonces, miren, entrar a este mundo de pronto puede ser un poco, digamos, diferente a lo que normalmente hemos visto, pero muchas de las enfermedades puede ser por un ancestro, por un lugar que tú no has pedido permiso y de pronto hay un tipo de agresión. Conocemos la agresión de repente de un delincuente, de un ratero que de repente nos quiere hacer daño. Conocemos la agresión de repente del vecino que nos tira basura, pero hay agresiones de otro tipo de seres que nosotros no pedimos permiso o no tenemos educación. Si todo tiene vida, ¿acaso la fruta que tú te comes para ellos es claro? La fruta sostiene vida y por lo tanto, si tiene vida esa fruta, da vida a tu cuerpo. ¿No es cierto? Es algo vivo. ¿Cómo la Pachamama va a ser muerta e inerte y de pronto nos da cosas vivientes? No tiene ningún sentido. Para ellos no tiene ningún sentido. Y claro, hay que contextualizarlo también, ¿no? No se trata de hacerlo por hacer. Hay todo un, digamos, un esquema de cómo es que ellos toman en cuenta eso. Dentro del sincretismo que ha vivido el Tahuantinsuyo es que han transformado a la Pachamama en muchas vírgenes y ustedes se van a dar cuenta que muchas vírgenes tienen, por ejemplo, el vestido en forma de una montaña, en forma de triángulo. ¿Creen que lo han hecho así nomás porque sí? Esa característica es porque nosotros estamos muy arraigados, como también, por ejemplo, el culto a Cristo, que tiene que ver con Coyoriti, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya vamos a continuar porque tampoco no quiero confundirlos, pero de pronto esclarecer de que estas cosas siempre han permanecido y existido en nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, un poco para finalizar la idea, ¿no? El Aini es con todas las fuerzas. Si tú ya haces Aini no solamente con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, sino también con la Pachamama, con los sapos, con la fuerza de la naturaleza, con los 5 elementos de la naturaleza, yo les puedo garantizar que sí tu vida cambia. Pero es un camino. No es de pronto una receta que ahorita yo te digo y si comienzas a hacerlo, no. Sí cambia tu vida, cambia tu energía. Nunca te sientes solo. Cambia. Hay cosas que cambian, pero si lo vas adheriendo, o sea, yo soy consciente que si yo hago un curso, no es para todos. Porque si de pronto tú eres muy católico, bueno, sigue con tu catolicismo y de repente este curso no es para ti. Si de pronto eres evangélico, también todos los cultos se respetan. Todos ocupan un espacio, pero si de pronto
en tu corazón dices, no, hay que hay algo más. Te juro que la cosmovisión andina es abundante. Si yo daría un curso completo, para empezar, no lo tendría porque no conozco todo. Pero sinceramente, si pudiese dar un curso de 3 años cada semana, me faltarían años para terminar de dictarlo. Es un montón de sabiduría, es un montón de conocimientos, es un montón, no nos imaginan cuánto es. Y claro, de pronto acá podemos aprender las herramientas y tú vas a corroborar que comienzan a manifestarse cosas, cambios, personas que comienzan también a cambiar en tu entorno. Y lo otro es que si nosotros somos de América, porque desde Estados Unidos hasta el sur de América había una conexión con las fuerzas telúricas, con las fuerzas de la tierra y con las fuerzas del cielo. Es algo inherente en el ser humano. Nuestros abuelos, que por ejemplo mis 4 abuelos montaban caballo, mis 4 abuelos. Ya mi papá y mi mamá no tanto, mi papá un poquito, mi papá un poquito, mi mamá también un poquito, los dos, sacando cuentas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí esta generación nadie monta caballo, ¿no? Mis 4 abuelos tenían chacras, mis 4 abuelos tenían chacras, tenían tierras, y miraban el cielo y tenían sabiduría de la conexión con el cielo, y sabían en qué momento sembrar, en qué momento cosechar, en qué momento echar agua. Tenían esa sabiduría, y siempre había un sanador allí, en esa comunidad, la habían. Pues es algo que es inherente, como ahorita nosotros, yo ya soy de ciudad, ¿de qué se alimenta la ciudad? Del campo, pues, de la conexión de la gente que está con el campo. No hay un respeto, ¿no? Bueno, se ha perdido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo también he montado caballo gracias a la conexión. Bueno, sí, puedo decir, bueno. Entonces, las energías, hay dos tipos de energía en términos generales, sí, pero hay una gradación, no sé si es grados de energía muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues está la energía, uy, ya me para que te pasé de la hora. Ya, voy a terminar con esta parte, ¿no? Hay la energía Hucha, la energía Sami. Bueno, para la cosmovisión andina no existe energía mala ni buena, ojo. Esa energía es mala, Hucha, energía. No, existe energía densificada, bloqueada, y existe energía refinada. El ejemplo que daba Benito Coriguamán, el agua emposada, que no circula, se abomba, ¿no es cierto? Y esa energía bloqueada hace de que el agua pierda su composición natural y se escucha la energía no circulada. Cuando tú haces circular la energía y eso nuevamente la hace chocar con las rocas y circula, esa agua se purifica, es Sami. O sea, existe una sola energía que es causa y acuérdense. Y esa energía puede tener, digamos, una expresión densificada y hay una expresión sutilizada, ¿ya? Ahora, digamos, hay que tomar en cuenta estas cosas porque también nuestro cuerpo es energía fina condensada, que no es bloqueada, es energía condensada, porque eso lo veremos después, los 4 estados de la materia, 4 estados de la materia, 3 estados de la materia que aprendimos en el colegio, sólido, líquido y gaseoso, ¿de acuerdo? Hay un cuarto estado que es el estado plasma. Digamos, en lo energético, trabajan mucho en la cosmovisión andina con el plasma, ¿ya? Eso lo vamos a ver después. Entonces, bueno, hasta aquí me quedo. Al preguntas, bueno, ¿cómo se hace para crear la realidad bajo esta premisa? Mañana lo vamos a completar, vamos a tener ya las ideas un poco más claras, pero tomando en cuenta el masculino femenino, tomando en cuenta también de pronto el yacha y el muna y el yankai, las fuerzas que se van juntando, cohesionando y luego tú vas armando una, en realidad tú creas realidad y en realidad podemos hacer cosas caseras. Para los que vienen en Lima pueden conseguir las hojas de coca, para los que vienen en Ecuador, Argentina, México, porque sé que hay personas que están aquí de Argentina, de Ecuador también, y de México pueden hacerlo con las hojas de laurel. Tiene el mismo peso. ¿Ya? Mañana vamos a dar algunas pautas incluso, como para poder hacer cosas. Puedes retirar energía pesada, puedes traer energía fina, puedes conectarte con la energía fina y también materializar. Emanación es algo de ti que tiene que despertar, emuná, emanar, eso que tiene que encenderse de ti, ¿ya? Y es algo que tiene que salir desde ti. Por eso nadie puede hacer la tarea por ti.
Si de pronto dicen los buenos maestros, nunca te dan la respuesta de aquello que tú tienes que saber. Tú tienes que descubrirla. Pero cuando tú la descubras, es que algo de ti ha emanado. Cuando tú liberas algo, por eso las palabras de Jesús eran sabias, ¿no? Cuando decía, conoceréis la aletheia, que es como el aleteo de una mariposa. Cuando se libera algo, entonces la emuná te hace libre. De repente doy una explicación judía, pero no quiero explicar cosas judías porque no me gusta tampoco el judaísmo, pero el judaísmo sí tiene una cosa que es interesante, que dicen que aspectos de las porciones de nuestra energía están atrapadas en una especie de envoltorio que le llaman clipá. Entonces, dentro de esos envoltorios, uno tiene la función de romperlas, pero a veces uno cumple la función de buenito, entre comillas, ¿no? Yo como papá busco lo mejor para mi hijo, yo le rompo esa clipa para que mi hijo pueda sentirse libre. Ya, eso está mal, pues. ¿Por qué? Porque le estoy quitando la oportunidad que saque algo de él, una fuerza que tiene que sacar de él para expresar. Si tú ayudas a la mariposa porque eres buenito a sacarle la crisálida a la pobre mariposita que está saliendo de su capullo, la fundiste porque no va a volar ni a la esquina, porque la fuerza que hace la mariposa para salir del capullo le da fortaleza a sus tendoncitos para que pueda volar. Lo mismo es con un pajarito. Entonces el ser humano en realidad nació para despertar. Eso es despertar. Hacer las cosas por otros es muy perjudicial y te carga, ¿ya? Entonces, mira, digamos, yo trato de ser práctico, ¿ya? Pero a mí me encanta, por ejemplo, un pasaje que se encuentra Hermes, ¿no? Con Odiseo, que intenta rescatar a sus amigos que han sido atrapados por una hechicera, ¿no? Toda esa alegoría no lo tomen como que Fernando está. Entonces le dice, Hermes, ayúdame, le dice, ¿no? Y le dice, coge esa hierba, le dice, tómala un poquito y la hechicera se va a impresionar porque lo que te va a dar a ti no te va a dar efecto y te va a ver como alguien especial. Pero ayúdame, sácame de aquí. Le dice, no, yo no te puedo ayudar. Los dioses no hacemos las cosas por las personas. Solamente estamos aquí para guiar. Por ejemplo, a ver, cuando tú tienes ayuda de los apus que se convierten en tus aliados, ellos no van a hacer las cosas por ti, pero ¿sabes qué pueden hacer? Presentarte a la persona que tú necesitas para alcanzar eso que tú quieres. Que alguien te llame por teléfono para que tú tomes contacto. Tú tienes que hacer el acto. O sea, los dioses no lo entiendan como que yo soy politeísta, no voy por ahí, pero entendido bajo la mirada de los griegos de pronto, ¿no? Los dioses desprecian a las personas que piden, ¿ya? Desprecian a las personas que piden. Si tú eres un pedidor, los dioses te van a despreciar. Mira, les voy a contar algo, ¿ya? Irreverente, pero es la verdad, ¿no? Martín Quispe es uno de los dos Altomisayo vivos de Queros. Ya es un anciano, está jubilado. Dicen que Martín Quispe hacía cosas extraordinarias cuando era joven, pero ya pues es un hombre ya casi octogenario, ya no, ya está jubilado. Él mismo se declaró jubilado, ¿no? Pero dicen que hacía cosas extraordinarias, incluso ser de relatos que hoy día no les voy a contar. María Pasa también. Pero él es altomisayo, ¿no? Pero dice que cuando él se iba ahí a la montaña, un poco para que tengan idea, pero él en su condición de altomisayo a veces se movía el cielo y hacía ruido. Y dice que Martín Quispe hacía así, ¿no? Le decía a Usangate, ya pues carajo, ya pues no, hemos venido acá a hacerte la ofrenda, no estés haciendo bulla, pues déjanos hacer, le decía. Wow, la gente lo quedaba mirando. Imagínate que Carajé es Ausangate, ¿no? Que supuestamente Ausangate es la montaña más emblemática del Perú, por lo pronto, ¿no? La montaña despierta, vamos a decirlo así, la montaña despierta más emblemática del Perú es Ausangate. Imagínate que le dice, no, wow, ¿no?
un poco para desmitificar, porque no querramos, ¿cuál es la característica de la cosmovisión andina? Eso es lo que me ha traído, es la horizontalidad. No existe esa verticalidad. No existe eso de que el maestrito y juntas tus deditos como un soncito y que te agachas. No, eso no existe. El maestro andino es tu hermano. No es más que tú, tampoco es menos que tú. Tampoco es el puma menos que tú ni más que tú. O sea, el cóndor no es más que tú, tampoco es menos que tú. Es una sabiduría hermosa y que tiene secretos energéticos, ¿no? Secretos que ya felizmente que ya se filtran ahora y que se pueden dar a conocer. Y ahora sí, los maestros andinos quieren que se dé a conocer esto. Es que se está perdiendo porque mucha gente está emigrando a las ciudades, ¿no? Y bueno, mañana continuamos entonces. Esperamos que les haya gustado y mañana tenemos bonitas noticias, ¿ya? Muchísimas gracias, de verdad, querido público. Mañana nos encontramos. Esperamos que les haya gustado. Creo que sí les ha gustado porque han permanecido prácticamente casi todos. Mañana continuamos. Y gracias por participar de Estructurando Nuestra Realidad. Mañana nos encontramos. Éxitos y bendiciones. Gracias. Hasta mañana. Mañana a las 8 pueden pasar la voz a otras personas también. Gracias. Gracias. Pueden encender su micrófono para que salga una bonita despedida y prendan sus cámaras también, ¿ya? Gracias. Gracias, que Gracias. 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 Tupanan Chiscama. Hayaya. Gracias. Ujú.